Vamos a hacer unos tres ejemplos más de identidades pitagóricas. Y bueno, vamos a continuar con este que tenemos aquí. Y aquí arriba tenemos un tangente al cuadrado, por lo que podríamos usar esta identidad pitagórica de aquí. Pero ¿qué pasa, digamos, si cuando estamos resolviendo este problema no tenemos esa lista a mano o simplemente se nos olvida? Hacemos lo siguiente, que ya habíamos aprendido a derivar estas identidades. La que sí nos tenemos que saber es esta, de seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y queremos encontrar la identidad para tangente al cuadrado. Sabemos que tangente es igual a seno entre coseno. Entonces dividimos todo entre coseno al cuadrado. Al cuadrado porque esto está al cuadrado, ¿verdad? Y todo, lo que hacemos de un lado del igual lo tenemos que hacer del otro. Aquí nos va a quedar entonces tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Y repito, esto solo lo estamos haciendo por si acaso se nos olvida la identidad de tangente al cuadrado o no la tenemos a mano, ¿no? Esto no es necesario si no sabemos esa identidad. Pero bueno, de aquí entonces sacamos que tangente al cuadrado va a ser igual a secante al cuadrado menos 1. Verifiquémosla y sí, tangente al cuadrado va a ser igual a secante al cuadrado menos 1. Entonces hacemos la sustitución y nos queda que secante al cuadrado menos 1 entre secante menos 1 es igual a esto. Aquí, ojo, que aquí no podemos cancelar porque aquí lo único que está al cuadrado es el secante. Pero podemos hacer una diferencia de cuadrados y decir, se me olvidó el ángulo, secante menos 1, secante más 1, y todo esto entre secante menos 1 es igual a 1 más coseno entre coseno, que es lo que queremos. Y ahora sí, cancelamos esto y nos va a quedar entonces que secante más 1 tiene que ser igual a eso. Como esto está en términos de coseno, vamos a cambiar este secante a 1 entre coseno más 1. Y vemos que ya casi es lo mismo. Lo único que nos falta es hacer esto, convertir esto en una sola fracción. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Juntamos esa fracción y nos queda que 1 más coseno entre coseno va a ser igual a 1 más coseno, que es lo que teníamos al principio entre coseno. Y con esto ya comprobamos que las identidades que la identidad es igual. Vamos al siguiente ejemplo, que es, vamos a ver, 1 entre 1 más seno más 1 entre 1 menos seno. Y esto es igual a 2 secante al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer no hay ninguna identidad que aplicar. Y entonces vamos a convertir esto a una sola fracción. Y de hecho voy a hacer aquí un repaso bien rápido de suma de fracciones, solo para asegurarnos de que no nos confundamos, porque como aquí ya, como hay varios términos, como hay varios términos, es posible que nos confundamos a la hora de sumar. Entonces, ¿cómo hacemos? A la hora de sumar fracciones, lo que queremos es tener un denominador en común. Entonces, agarramos esta primera fracción y la multiplicamos arriba y abajo por este denominador. Y agarramos esta segunda fracción y la multiplicamos arriba y abajo por este denominador. Y nos queda dA entre dB más CB entre dB. Y entonces ya esto lo juntamos como dA más CB entre dB. Esto es solo un pequeño recordatorio para la suma de fracciones, solo para asegurarnos de que no nos equivoquemos. Entonces aquí igual, decimos que 1 menos seno del ángulo, y esto entre 1 más seno, 1 menos seno, ¿verdad? Como hicimos aquí, estamos multiplicando este denominador aquí por los dos. Y aquí hacemos 1 más seno, y todo esto entre 1 menos seno y 1 más seno. Y ahora sí, juntamos eso y nos queda que 1 menos seno más 1 más seno. Y todo esto entre 1 más seno, 1 menos seno.
1 más 1, eso es 2, y menos seno más seno, eso se cancela. Y aquí abajo entonces, si podemos identificar que esto es una diferencia de cuadrados, perfecto. Y pasamos a este paso de una vez. Y si no, simplemente distribuimos. Y entonces hacemos 1 por 1 es 1, 1 por menos seno, seno por 1 es seno, y seno por menos seno es menos seno al cuadrado. ¿Ok? Esto tiene que ser igual a 2 secante al cuadrado. Y aquí entonces nos queda 2 entre 1 menos seno al cuadrado. O sea, si identificamos que esto es una diferencia al cuadrado, una diferencia de cuadrado, simplemente nos saltamos este paso. Y esto tiene que ser igual a 2 secante al cuadrado. Esto, acordémonos de nuestra identidad súper importante, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y entonces, coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y entonces escribimos esto como 2 entre coseno al cuadrado. Y acordémonos que secante es 1 entre coseno, entonces esto es igual a 2 secante al cuadrado. Y esto es igual a 2 secante al cuadrado. Y con esto ya comprobamos esta identidad. Y pasamos al último ejemplo, que es 1 entre... Y ya veo que este va a ser bien feo. Cotangente al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1 más coseno entre 1 menos coseno. Igual, si al principio vemos un problema y se ve complicado, no hay que asustarnos ni nada, simplemente tratar de ir con calma paso a paso. Aquí lo primero es, y la importancia de ir con calma, ir pensando bien, es que aquí es muy posible cometer el error de escribir cosecante a la 2 menos cotangente a la 2. Esto no se hace, eso está mal, eso es un gravísimo error que jamás hay que hacer, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? De no hacer eso. Ahí más bien lo que ocurre es que acordémonos que si tenemos a más b al cuadrado, eso es igual a la 2 más 2, bueno, en este caso eso es un menos, entonces menos 2ab más b a la 2, ¿verdad? Y eso entonces es justamente lo que vamos a aplicar aquí. Entonces tenemos 1 entre a la 2 menos 2ab más b a la 2. Eso es igual a eso. Ahora, aquí podríamos aplicar las identidades pitagóricas, pero me parece que nos va a quedar muy feo. Entonces mejor nos vamos por la ruta más segura y pasamos todo a términos de seno y coseno. Más que aquí a lo que tenemos que llegar está en coseno también. Entonces, lo mejor sí sería pasar todo a términos de seno y coseno. El cosecante el cosecante al cuadrado lo escribimos como 1 entre seno al cuadrado, menos 2. Cosecante es 1. Bueno, voy a hacer el cotangente primero, que es coseno entre seno. Y cosecante es 1 entre seno. O sea, seno al cuadrado. Bueno, no me voy a saltar ningún paso por si acaso. El cosecante es 1 entre seno, más cotangente, que es coseno al cuadrado, entre seno al cuadrado. Y ahora sí, aquí nos queda 1 entre seno al cuadrado, menos 2 coseno entre seno al cuadrado, más coseno al cuadrado, entre seno al cuadrado. Y ahora sí, vamos a juntar todo eso en una sola fracción. Y bueno, antes, para que no se nos olvide, a lo que queremos llegar es a 1 más coseno entre 1 menos coseno. Ok. Vamos a juntar todo eso en una sola fracción. Y nos va a quedar entonces que 1 menos 2 coseno más coseno al cuadrado. Y todo esto entre seno al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo?
Ahora acordémonos que este 1 es como decir 1 entre 1 entre 1. Y entonces hacemos este por este y este por este. Y nos queda entonces que seno al cuadrado entre 1 menos 2 coseno más coseno al cuadrado. Bueno, aquí abajo entonces lo que nos queda es una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Y mejor dejar esto así y no desordenarlo, porque si le cambiamos el orden, si por ejemplo escribimos eso como coseno al cuadrado menos 2 coseno más 1, eso está bien. Pero después en el último paso tendríamos que sacar un negativo a factor común para que nos quede de esta forma y entonces se complica un poco más la cosa. Entonces lo mejor es dejarlo de esta manera. Y simplemente resolvemos esa cuadrática. La razón por la que dije eso es porque a mí generalmente me gusta ordenarlo así, con el cuadrado al principio y el 1 al final. Pero bueno, aquí en este caso mejor dejarlo así. Y esto va a ser 1 menos coseno. 1 menos coseno. Y verifiquémoslo. 1 por 1 menos coseno, menos 2 coseno, más coseno al cuadrado. Pues eso está bien. Y también, bueno, si nos cuesta visualizar esto un poco, podemos reescribirlo aquí al lado y en lugar de coseno escribir x. Y entonces eso por lo menos simplifica las cosas y ayuda a visualizarlo un poco mejor. Esto no es necesario, esto es solo por si los cosenos ahí nos confunden un poco y podemos hacer eso para ayudarnos. Y sí, si hacemos esto, acordarnos de volver a poner coseno en lugar de x. Pero bueno, seguimos aquí. Ese seno al cuadrado lo podemos reescribir como 1 menos coseno al cuadrado entre 1 menos coseno y 1 más coseno. Esto de aquí arriba es una diferencia de cuadrados y nos queda 1 menos coseno, 1 más coseno. Sí, 1 más coseno. No sé, me habré equivocado en algún lugar. Ah, no, estamos bien. Sí, claro que me equivoqué. Ok, aquí escribí esto mal. Vean que en este paso está bien. De hecho, me voy a devolver. Sí, mejor me devuelvo para dejar eso claro. Sí, no, estaba pensando en esta diferencia de cuadrados y escribí abajo la diferencia de cuadrados. Estos como son iguales, esto lo podemos reescribir como 1 menos coseno al cuadrado. Sí, ok. Y ahora sí, arriba aplicamos la diferencia de cuadrados. 1 menos coseno, 1 más coseno. Y abajo entonces tenemos esto que, bueno, lo voy a volver a escribir separado porque creo que nos ayuda a visualizar mejor lo que está pasando. ¿Verdad? Tenemos 1 menos coseno, 1 menos coseno. Y podemos cancelar esto. Cancelamos eso. Y a lo que queremos llegar es a 1 más coseno entre 1 menos coseno. Y vemos que efectivamente llegamos a eso. 1 más coseno entre 1 menos coseno. Y ese es igual a 1 más coseno entre 1 menos coseno. Y ya con esto terminamos las identidades pitagóricas y pasamos a las siguientes identidades.